Retomando hoy el estudio escatológico, recordamos que hemos visto hasta el momento dos grandes bloques de información: lo que ocurre con la iglesia, al arrebatamiento, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, y lo que ocurre en el mundo con la tribulación. Nos faltó entonces eventos finales de la tribulación, que es el tema de hoy, y la segunda venida de Cristo. Hay cuatro grandes eventos que marcan el final de la tribulación. El primero de ellos es la campaña de Armagedón, la preparación para esa batalla. Vamos a mirar la palabra que nos dice. Con respecto a la sexta copa, recordemos que la profecía está repartida a lo largo de la Biblia y que para entenderla tenemos que mirar los diferentes libros que están incluidos en ella para tomar entonces toda la información. En Apocalipsis 16, versículos 12 al 16, nos hace la introducción a la batalla de Armagedón. Dice: y el sexto ángel derramó su copa frente al gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En medio de este pasaje hay un recorderis del Hijo de Dios, donde nos recuerda precisamente que Él viene como ladrón y que es bendito aquel que ha dispuesto su espíritu para velar, para estar alerta. No se ha dejado dormir por la corriente de este mundo, ni por los afanes de este mundo. Esa persona que está velando, dice, guarda sus ropas, su santidad, para no andar desnudo y quedar en vergüenza en el momento de la venida del Señor. Esta es una exhortación a la población del mundo en el momento que Él venga, pero es una exhortación para todos los grupos del Señor, en este caso la iglesia, que esté lista, estudiando su palabra, buscando su presencia, abriendo su entendimiento, ampliando la comprensión de las cosas que han de venir, para que nos sirvan de estímulo para esa esperanza y para esa santidad que el Señor tanto nos recuerda. En este pasaje se nos dice que el río Éufrates se seca para preparar el camino de los reyes del oriente, lo cual nos está indicando que al final de los tiempos va a haber una grandísima invasión de los llamados reyes del oriente. No sabemos exactamente cuáles son, pero podemos intuir que son los países orientales, los países de Asia, que han venido creciendo económica, política y militarmente para estos últimos tiempos. Ya los vemos, ya vemos ejércitos grandiosos con armas poderosas. Y la palabra entonces nos advierte que al final va a haber una invasión de ejércitos orientales sobre el Medio Oriente, sobre la región de Israel. Hacia el oriente, el extremo oriente, pues estarían Rusia, aunque corresponde más al Reino del Norte, pero estaría China, estaría Corea del Norte. No sabemos qué papeles tomen otras naciones que son poderosas también, como Corea del Sur, como Japón.
La India, que está también desplegando un poderío que ha crecido a todas luces en los últimos tiempos. Pakistán también, entre estos últimos dos existe una confrontación desde hace varios años. Pakistán e India, ambos tienen poderío nuclear. Entonces podemos imaginarnos la clase de ejércitos que vendrán en esa invasión. Nos dice la palabra también que son los espíritus inmundos que convocan a los reyes del mundo para esta guerra. No son decisiones tan libres como se piensa. Y noticias como las que veíamos esta semana debemos aprender a mirarlas desde la óptica espiritual, comprendiendo que en esas noticias se está moviendo mucha entidad oculta a los ojos del mundo, porque se está llevando a cabo el cumplimiento de un plan que es primeramente el de Dios, como le prometía a Israel, para establecer la justicia perdurable, pero también un plan en contra de ese plan de Dios, que es Satanás maquinando una cantidad de manipulaciones y orquestaciones como estas que estamos viendo aquí, para levantar a los ejércitos del mundo contra el ejército de su pueblo amado. Esta batalla, la de Armagedón, va a ocurrir en el sitio llamado Colina de Megido. Armagedón en hebreo quiere decir eso precisamente. Ar es colina, Magedón viene de Megido. Es una planicie al borde de esa colina que tiene una área aproximada de 300 kilómetros, donde se han librado muchas batallas en la historia. Es un sitio estratégicamente muy importante. Y allí van a confluir todos estos ejércitos que estamos viendo aquí, los ejércitos del norte, los ejércitos del oriente, ejércitos del sur, de África, por ejemplo, y del sur de Asia Menor, y del occidente también, naciones de Europa, y probablemente más allá inclusive, todas confabuladas en una invasión impresionante en contra de Israel. El propósito de Armagedón es el de una batalla de muchas naciones, o una invasión mejor, con un ataque unificado sobre Jerusalén y el pueblo judío, con el propósito obviamente de acabar a Israel. Es el intento final de Satanás de frustrar el plan de Dios, el plan divino. Esta batalla es también el clímax de la persecución antisemita, antijudía mundial, y el clímax de la violencia mundial. Hemos dicho que la tribulación se va a caracterizar por una violencia desmedida que va a ir creciendo. Podemos imaginar un ejército tan gigantesco, el nivel de violencia que quiere llevar sobre Israel. Este momento también es cuando Israel finalmente empieza a clamar por la liberación del Mesías, empieza a entender que ha faltado algo en su relación con Dios. Israel finalmente va a adquirir la conciencia de cuál ha sido su falla durante todos estos últimos miles de años. Es el momento culminante también del ejercicio del poder humano. Satanás ha buscado movilizar toda clase de poder político, social, religioso y militar para ahora enfrentar a Dios. Pero esta es la última vez, o mejor, la penúltima vez, donde los hombres se levantan con tanto poderío. La última vez va a ser al final del milenio. Una última guerra también.
Y este que estamos considerando aquí como la batalla de Armagedón es el momento inmediato antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a comparar el arrebatamiento con la segunda venida. Recordemos la palabra de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, para sacar de ahí las conclusiones con las que vamos a comparar la segunda venida. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estas dos frases, seremos arrebatados y para recibir al Señor en el aire, son las principales que diferencian de la segunda venida. Ya lo vamos a ver. Lo que aquí nos está diciendo la palabra es que Cristo viene en el aire hasta las nubes únicamente, y que viene por sus santos para recibir al Señor en el aire, dice. Unido con otros pasajes, entendemos que viene como novio por la novia, siguiendo la costumbre, o mejor digamos, la costumbre oriental es una prefigura de lo que va a ser la figura espiritual. En el Oriente Próximo, entre los judíos, el novio pide primero la mano de la novia, se va a preparar morada para ella, como dice la palabra del Señor en Juan, y regresa por la novia para llevarla al sitio que él ya preparó, la morada definitiva. Es por eso que nosotros, los que creemos en el arrebatamiento, estamos convencidos de que esta figura de Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses 4:16, es muy clara. Es la figura del novio oriental, llegando a tomar a su novia para llevarla a las bodas. Allá en el sitio donde tiene preparada la morada también está la ceremonia ritual de las bodas y después la cena de las bodas. Sabemos que este arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. No está por demás recordarlo, recordárnoslo, en el sentido de que debemos estar preparados cada día para esa venida del novio por nosotros. Debemos estar como novia lista, vestida y adornada. Y todo indica que va a ser un evento, como es hasta las nubes, invisible para el mundo. El mundo no se va a dar cuenta del momento, estoy hablando solamente del momento del arrebatamiento, se va a dar cuenta de las consecuencias. Desapareció una multitud de cristianos, de creyentes, y ahora vienen las consecuencias. Eso sí, lo capta el mundo, pero el momento del rapto no. En cambio, la segunda venida está en Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Estoy leyendo pasajes relativamente extensos de palabra, pero es muy importante que los oigamos con el corazón y con el espíritu para captar la esencia de la enseñanza y para que no nos confundamos cuando a veces nos dicen, no, pero es que ustedes están creyendo cosas que no son. Dice Apocalipsis 19:11: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ya aquí hay una diferencia: el caballo del jinete y los caballos de los acompañantes. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Poco antes, en Apocalipsis 19, cuando se habla de las bodas del Cordero, se nos recordaba que las vestiduras de la novia son lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Ahora se nos vuelve a decir que la vestidura aquí es la que está identificando a estos santos que vienen acompañando al Cordero de Dios, al Verbo de Dios. Vuelve y se refiere al Verbo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. O sea, va a juzgarlas. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo aquí, vamos a ver en otro pasaje más adelante, que baja a la tierra con la multitud de sus ejércitos. Viene con sus santos, no por sus santos, como en el arrebatamiento. Y viene como rey conquistador. En el arrebatamiento venía como novio. Esta venida de Cristo va precedida por señales específicas, también las vamos a ver un poquito más adelante. Y por tanto va a ser visible para todo el mundo, a diferencia del arrebatamiento. Por eso otros pasajes claves de la segunda venida son Zacarías 14, del 3 al 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Miren, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Toca el monte de los olivos, toca tierra. En el arrebatamiento decía que era hasta las nubes. Aquí desciende hasta la tierra con tal fuerza que el monte de los olivos dice que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Primera señal donde se nos muestra que el Señor en su segunda venida toca tierra. Y Mateo 24, 29 al 30, hablando de las señales específicas de la segunda venida, cosa que no ocurre en el arrebatamiento. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí están los dos pasajes que sustentan que la segunda venida del Señor tiene caracteres diferentes. Primero, toca tierra, Zacarías 14:3. Y segundo, todo ojo lo verá, Mateo 24, 29 al 30. Precedida por señales cósmicas. El sol oscurecido, la luna también, las estrellas cayendo del cielo. Una catástrofe cósmica. Entonces, las características de la segunda venida son, primero, en poder y gloria. Cristo viene con poder divino absoluto. En el arrebatamiento lo único que marcó la gloria fue la trompeta y la voz retumbante, pero no hubo otras manifestaciones de grandeza como aquí. Aquí, en la segunda venida, se ve que el Señor viene con sus santos, porque el propósito es, primero, juzgar a las naciones y segundo, establecer su reino terrenal. Por tanto, va a ser visible, dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron,
y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En resumen, hasta ahí vemos que hay diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Eso es importante que quede en el corazón, porque muchas doctrinas, principalmente dos en este momento, la doctrina del reemplazo o lo que se llama la teología reformada, esa es una, y la segunda son los judeomesiánicos. Ambos están criticando fuertemente la convicción que tenemos nosotros sobre el arrebatamiento. Si tú lo tienes claro, ya no te interesará dejarte conmover por esas críticas, porque sabemos que toda la verdad del Señor siempre ha sido y será atacada por el diablo, aún dentro de los mismos hermanos, llamándose hermanos. Por tanto, es importante que cada uno de ustedes decida si quiere creer esta visión dispensacionalista, llamémosla así, no es exacta la definición, pero para podernos definir un poco, o si prefiere una de las otras dos escuelas, la de la teología del reemplazo o la de los judeomesiánicos. Pero si es así, entonces tiene que cambiar diametralmente muchas cosas, por ejemplo, la interpretación de la profecía, empezando por ahí. Y con los judeomesiánicos tiene que dedicarse a cumplir cosas de la ley, muchas, pocas o regular cantidad, pero tiene que cumplirlas. Y se aleja entonces de la gracia del Padre. Algún día trataremos más a fondo lo que es la teología del reemplazo para que podamos entender cuáles son las diferencias, aunque son nuestros hermanos. Ahora analicemos los eventos inmediatos de la segunda venida. Ya vimos, ya ocurrió la batalla de Armagedón, ya el Señor posó su pie sobre el monte de los olivos. ¿Qué viene ahora? Primero, la derrota de los ejércitos de Armagedón. Apocalipsis 19, 17 al 21. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan por el medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y de fuertes y de caballos y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Una gran matanza. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esto parece absolutamente desproporcionado. Seres humanos levantándose para pelear una batalla con armas físicas contra los ejércitos celestiales. Esto es el colmo de la locura. Pero eso es precisamente lo que coloca Satanás en las cabezas de los que no quieren creer en la verdad. Pura locura. Continúa la palabra. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales engañó a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Queda aquí la duda de si la guerra la hace el Cordero en su caballo con sus ejércitos, o si la hace solo el Cordero de Dios, cuando dice: los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Es obvio que el Señor Jesucristo es capaz él solo de acabar con todos sus enemigos, no necesita los ejércitos, pero quizás le dé alguna participación en esas victorias. Los ejércitos mundanos son destruidos. La bestia y el falso profeta son arrojados vivos al lago de fuego, y los demás muertos por la espada que sale de la boca de Cristo. Inmediatamente entonces viene la lamentación de Israel. Zacarías 12,
del 10 al 14. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada familia aparte. Y viene el nombramiento de diferentes clanes, que no quiero leer para no extenderme. Lo importante aquí es entender que finalmente Jerusalén, Israel, al borde de la tragedia, cuando ya los ejércitos del mundo lo estaban invadiendo y estaban empezando a destruir y matando muchos israelitas, finalmente Israel recibe la ayuda de Dios a través de su gracia, viene el arrepentimiento y entonces empiezan a reconocer al Mesías que habían rechazado, después de haber llorado amargamente por él, entendiendo su gran error. La lamentación de Israel y la venida del Señor traen como consecuencia la liberación de Jerusalén. Esto es terrible, lo que le tiene que ocurrir a Israel al final de los tiempos, al final de la tribulación. Zacarías 14, del 1 al 5, dice: He aquí, viene el día de Jehová, cuando tus despojos serán repartidos en medio de ti. Está hablando a Israel. Porque yo reuniré, dice el Señor, a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Esto es desproporcionado. Si ahorita hemos visto a Israel combatir con 4 grupos diferentes, aquí será contra todas las naciones del mundo. Y la ciudad será tomada, y las casas saqueadas, y las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, que aquí es Cristo, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, ya no lo había nombrado, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, y continúa el pasaje que ya habíamos leído arriba. Más adelante continúa: y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ahí dijo santos, no ángeles. Entonces, sí es el pueblo de Dios el que viene con él. Esta es la liberación física de Israel cuando ya todo estaba perdido. Cuando el planeta entero estaba a punto de ser destruido. Cuando la iniquidad había llegado al colmo de los colmos. Y ahora llega finalmente el tiempo en que el pisoteo de Jerusalén termina. Ya no más. De aquí en adelante, Jerusalén e Israel van a ser exaltados. Después de esta victoria de la batalla de Armagedón, donde sale triunfante el Señor Jesucristo con sus ejércitos, vienen los juicios después de la segunda venida, el juicio de las naciones supervivientes. El pasaje principal es Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, ángeles son mensajeros también, entonces se sentará en su trono de gloria, aquí en la tierra, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Este es el juicio de las naciones. Esto es
sobre los supervivientes de todas esas batallas y catástrofes de la gran tribulación. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuál reino? El reino milenial. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Miren la importancia de las obras como resultado de la fe. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, a un necesitado. Cualquier obra sobre un necesitado, siendo uno hijo de Dios, va a ser recompensada. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quiere decir esto no que las obras salvan, quiere decir que la salvación produce obras buenas y que las obras buenas van a ser recompensadas. Cuando no hay obras buenas, hay que dudar de la salvación, y por eso es que el Señor termina diciendo: estos irán al castigo eterno, porque nunca fueron salvos, nunca hicieron buenas obras porque no fueron salvos. ¿Dónde será ese juicio? En el valle de Josafat, dice Joel 3:12. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas por mi pueblo y por mi heredad Israel, al cual esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Es un juicio indirecto contra la maldad que se efectuó contra Israel. Por eso es que hay que ser tan cuidadosos en nuestra posición hoy en día con respecto a Israel, o con Israel o contra Israel, porque si vamos a estar contra Israel, nos atenemos a un juicio por falta de conocimiento de la palabra. Esto ocurre inmediatamente después de la segunda venida, y los participantes son las naciones gentiles que sobreviven la tribulación. El resultado de este juicio es: ovejas, que son los justos, entran al reino milenial, y las cabras, que son injustos, van al castigo eterno. Hay un juicio para Israel también que está en Ezequiel 20, 34 al 38. Solamente voy a leer: y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en el vínculo del pacto. Le está hablando a Israel: y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Separa el remanente fiel de Israel de los rebeldes. Y entonces los rebeldes son purgados, apartados, y el remanente fiel de Israel entra también al reino milenial para el cumplimiento de las promesas del pacto abrámico. Lo último que nos queda, muy cortico, es el atar a Satanás. Pasaje de Apocalipsis 21 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano,
y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Como vemos, son muchas las cosas que ocurren en la tierra mientras la iglesia está en el cielo, pero son cosas que no le deseamos a nadie. Así que cada uno de nosotros se esfuerce en dejar que el Espíritu Santo produzca la santidad que Él quiere en cada uno de nosotros.